Tengo el privilegio de tener conmigo aquí en el estudio de Secrets Unsealed a tres distinguidos caballeros que son muy conocidos a nivel mundial. Tengo conmigo al doctor Billy Biaggi, es presidente de la división euroasiática. Tengo también mi amigo Daniel Scarone, que viene de la conferencia de Michigan, y al doctor Mario Veloso, que vive en Yucaipa, creo, y está jubilado, pero más activo que nunca. Esta tarde vamos a hablar sobre la ordenación de la mujer y lo que se conoce como la tercera opción. Muchos se estarán preguntando, ¿qué es eso de la tercera opción? Bueno, vamos a dar un poquito de historia sobre la Comisión de Estudios sobre la Teología de la Ordenación de la Mujer, que se conoce como TOSC. Tal vez podría preguntarle al doctor Veloso si puede darnos un poquito de historia sobre la razón por la cual se formó TOSC y cuál es el propósito por el cual se fundó. La razón fue una promesa hecha en el Congreso de la Asociación General de 2010, que no fue una promesa de formar una comisión, sino de estudiar y informar a los miembros. Se les dijo que ellos oirían más acerca de este asunto, ya que hubo varias preguntas en el plenario de la sesión sobre ordenación de mujeres. Entonces, ahí quedó eso en el ambiente. No hubo un voto, no hubo una determinación del Congreso, no hubo una orden del Congreso, porque algunos creen que hubo un voto ya ordenando este estudio. No, lo que hubo fue varias intervenciones de personas que querían que se tratara en esa misma sesión. No se podía, la comisión directiva del Congreso hizo el análisis de las intervenciones y no aceptó la incorporación del tema en la agenda del Congreso que estaba funcionando. Porque no es estilo, cualquiera podría aparecer en cualquier Congreso incorporando asuntos en la agenda, que además hay que publicar esa agenda antes del Congreso para que tenga validez legal. Y cualquier punto así extemporáneo no tendría esa validez. Por lo tanto, el vicepresidente de la Asociación General, que en ese momento estaba presidiendo la sesión, dijo al final, en la última reunión, hemos escuchado, se ha dado atención a este asunto y en el futuro ustedes oirán más sobre este particular. Así quedó cerrada la sesión y abierta la posibilidad de cualquier reacción de la Asociación General, que luego vino el presidente actual de la Asociación General, con la apertura propia de su espíritu, propuso la formación de una comisión. Se formó la comisión de TOSC, que es la sigla del nombre en inglés, es la Comisión de Estudios Teológicos sobre la Ordenación. Con esto, 106 miembros se nombraron en la comisión y de esos 106 hubo integrantes de las divisiones del mundo, 2 por división. Hay 13 divisiones, eran 26 los delegados que venían de las divisiones y de esa forma se fue conformando el grupo. Quiere decir que venían 24 de afuera, ya que 2 de esos 26 eran de Norteamérica, la división norteamericana, y el resto eran prácticamente todos residentes de Norteamérica. Ok, yo pertenecía a esa comisión, al igual que todos los que estamos aquí. Tuvimos 4 sesiones. ¿Cuántas posiciones había en las primeras 3 sesiones? Daniel, ¿cuántas posiciones había en la comisión durante las primeras 3 sesiones? Bueno, fue bien claro ese aspecto que desde el principio notamos 2 posiciones bien marcadas que se estaban orientando en 2 áreas diferentes con o movidas por o guiadas por elementos bien distantes la una de la otra. Una
muy fuerte sobre que favorecía la ordenación de la mujer. Y otro sector al cual en las comisiones internas propuse que fuese calificado como la posición bíblica, lo cual generó quizás un poco de escozor en algunos sectores, que estaba en contra de la ordenación al ministerio, aunque básicamente no tenemos, y creo que no tenemos, lo mencioné en el otro programa anterior, no tenemos mayor oposición con el desempeño de las damas en el servicio de la iglesia y en funciones dentro de la iglesia, pero sí en el aspecto de ordenación al ministerio, especialmente por el punto que hay ausencia de validez bíblica para poder fundamentar una práctica tal. O sea que en las primeras 3 sesiones, había 2 posiciones. Los que estaban a favor de la ordenación de la mujer, con una posición absolutamente igualitaria, y los que estaban opuestos a la ordenación de la mujer al pastorado. Y doctor Biaggi, ¿qué sucedió en la 4ª sesión? Yo quería mencionar que no solamente la estrategia que la Asociación General aprobó en su concilio anual para presentar a todas las divisiones del mundo incluía esta comisión, TOSC, Theology of Ordination Study Committee, pero también invitaron a que todos los BRC, que es el Bible Research Committees, de todas las divisiones del mundo, también con oración se estudie las Sagradas Escrituras para conocer la voluntad del Señor con este tema. Quiere decir que no fueron solamente estos 106 representantes los que estudiaron y le comunican al pueblo adventista cuáles serían las convicciones que provienen de las Sagradas Escrituras, sino que todos los miembros de iglesia y todos los pastores del mundo, y especialmente estas comisiones de estudio bíblico de las divisiones del mundo, puedan estudiar también. Así que fue importante lo que se mencionaba, que durante estos años de estudio se fueron perfilando a través de los documentos presentados y los estudios, posiciones en favor de la ordenación de la mujer y posición en contra. Cada uno de estos documentos fue estudiado, no solamente en esta comisión, sino en cada uno de los BRC, de las comisiones de investigación bíblica de cada una de las divisiones. No así la última posición, la tercera, que estamos llamándole de esa manera, que surgió en la última reunión de esta comisión, que estuvo funcionando a nivel de la Asociación General, que fue una moción, una propuesta que llegó a último momento y cuyos documentos fundamentales no pudieron ser estudiados a nivel mundial. ¿Correcto? Sí. Es fácil de entender. Sí. Y en esta tercera posición, creo que lo vamos a comentar ahora, tiene un fundamento, pero concluye en una resolución inesperada. A mí me pareció que fue algo bien sorpresivo. Sí. A mí me sorprendió grandemente cuando en la 4ª sesión vinieron con esta tercera opción solamente con un documento que fue redactado mayormente por 2 personas, porque en realidad no tuvimos oportunidades de leer ningún documento que haya sido escrito por otros, analizarlo bien. Nada más tuvimos en las primeras 3 sesiones 2 posiciones, papeles sobre 2 posiciones, así que me sorprendió tremendamente eso. Tal vez sería bueno hablar un poquito sobre lo que es la tercera opción. En el comité, durante las primeras 3 sesiones había 2 grupos. El grupo número 1 se conoce como aquellos que están a favor del ministerio de la mujer, pero en contra de la ordenación de mujeres como ancianas y pastoras. Perfectamente dicho. El segundo grupo es un grupo que está a favor de la ordenación de la mujer, porque según ellos la posición del hombre y la mujer es igualitaria desde antes del pecado y siempre seguirá siendo igualitaria. Es decir, su posición es que debemos estar dispuestos de ordenar mujeres y hombres porque son exactamente
iguales no solamente en estatus, sino en función. Ahora, ellos sí dijeron que si alguna división no ha alcanzado el punto donde están dispuestos de hacer eso, le darían la oportunidad de esperar hasta que la gente esté dispuesta de aceptar esa proposición. El grupo número 3 es un poquito diferente, porque el grupo número 3 reconoce que el hombre fue establecido por Dios como líder espiritual en el hogar y también en la iglesia. Pero la tercera posición dice que en realidad Dios permite que la iglesia escoja un plan B o escoja un plan que no es el ideal número 1 de Dios, y por lo tanto ellos dicen que como es un asunto de organización y no un asunto de la ley moral de los 10 mandamientos, que Dios permite que la iglesia escoja si ordenar mujeres u hombres dependiendo de la región. Es decir, la conclusión del grupo 2 y 3 es la misma, pero la base teológica es distinta. Ahora, yo quiero preguntarle al doctor Veloso si hay una diferencia entre los mandatos morales de Dios y mandatos que son ideales, pero que podemos cambiar y ajustar dependiendo de la cultura o la situación en la cual nos encontramos. Estamos aquí ante una teología completamente extraña a la teología bíblica, para comenzar. Y digo esto por lo siguiente. En la Escritura no hay en ninguna parte expresión alguna de que la voluntad de Dios se exprese a través de mandatos absolutos y otros que sean variables y que Dios esté dispuesto a flexibilizarlos. No hay tal concepto en la Escritura. El concepto de la Escritura es que la voluntad de Dios es inalterable. Es soberana. Cuando Dios expresa su voluntad, es eso lo que quiere y es lo que espera. Es cierto que hay ciertas situaciones en las cuales pareciera que hubo alteración. Y ellos presentan más de un caso que supongo que analizaremos, pero en forma general yo quisiera decir también que Dios, el plan ideal de Dios para el mundo era que no hubiera pecado. Cuando el pecado entró, surgió el plan de salvación, el conocimiento del plan de salvación, porque ya el plan estaba. Pero no surgió una flexibilización de Dios. La flexibilización que ellos hablan es que Dios acepta lo que nosotros decidimos hacer y convive con eso. Dios nunca va a convivir con el pecado. Lo que hizo fue un plan de salvación. Y quien se salva no es una persona que dice, Dios me va a perdonar igual, peco porque Él me va a perdonar igual, porque es flexible, porque me ama, sino que yo me arrepiento de mi pecado y pido perdón. Por eso se va a salvar. No porque flexibilizó Dios, sino porque el pecador se arrepintió y aceptó la provisión de Dios. Eso por un lado. Y con todo lo demás igual. ¿No? Porque ellos nos dicen que hay esto. Vamos a ordenar mujeres. El plan ideal de Dios es no ordenar mujeres, sino hombres. Pero como nosotros el pueblo quiere que ordenemos mujeres, entonces vamos a ordenar mujeres. Total, Dios va a flexibilizar. Es como planear el pecado con premeditación y alevosía. Es decir, yo voy a pecar, total, el Señor me va a perdonar después igual, porque Él es amor. No, ese principio teológico en la Escritura no existe. Hay otro punto en relación con esto. ¿Quién determina cuándo Dios debe flexibilizar algo? Primero, Dios no ha dicho que va a flexibilizar. Segundo, ¿son ellos los que van a flexibilizar la voluntad de Dios? Y yo tomo un párrafo de ellos, en el cual
está esta tercera posición y dice, en 4 ocasiones en el mismo párrafo, in our view, dicen, después, we are persuaded, después, we see no basis, después, we believe. Entonces, los argumentos sobre los cuales ellos construyen Son de está ellos. en mi punto de vista, está en mi persuasión, Perfecto. está en lo que yo entiendo, está en lo que yo creo. Ahora, si eso es base para establecer un principio teológico que permita la ordenación de mujeres sobre lo que yo pienso, creo, estoy persuadido y estoy viendo que es conveniente, eso no es ninguna base teológica y realmente lo que estamos haciendo es estimular la desobediencia a Dios, a la voluntad de Dios, porque yo no veo voluntad de Dios expresada en términos absolutos y en términos flexibles. La voluntad de Dios es una y la misma. Si hay situaciones como el pecado, que Dios encuentra un modo de resolverlo, esa solución no es flexibilidad, esa solución es un plan de salvación que requiere el arrepentimiento. Y en este otro caso, nosotros lo que logramos es una justificación de lo que hago sin arrepentirme nunca. En esta tercera posición. Quizás un elemento, pastores y amigos, también quienes nos ven, que me llamó la atención es la palabra excepción. Porque básicamente lo que desarrolla la tercera opción es un criterio de excepción. Es decir, que bajo determinadas condiciones el Señor puede permitir, como permitió, ciertas excepciones. No dan ningún ejemplo relativo a ordenación, porque no lo hay. Vale la pena que desde el principio nosotros le digamos a nuestra audiencia que nos está sintonizando que la tercera posición o llamada tercera posición que aparece en la cuarta sesión del TOSC o TOSC no tiene un texto bíblico que ya sea o el Antiguo Testamento en la ordenación de sacerdotes para oficiar en el santuario o en el Nuevo Testamento para oficiar en la iglesia cristiana primitiva, manifieste esa característica. Eso no. Básicamente lo que ellos están diciendo es que aparentemente hay algunos casos en el Antiguo Testamento, que son la mayoría de los casos que se citan, en los cuales hubo criterio de excepción que permitirían que nosotros abramos operativamente una puerta en un momento de tensión dentro de la iglesia para que a esta tensión que nosotros tenemos en este momento se pueda solucionar a través de una vía de excepción. Pero no, esa vía de excepción a mí me resulta profundamente irregular, como dijo el pastor, no es bíblica, y tendría varias observaciones, pero las voy a dejar hacia el final porque, digamos, compartí este trabajo sobre este criterio y me daría la impresión como que técnicamente aquí, al hacer eso, entraríamos en algo parecido a una especie de magisterio eclesiástico. Es decir, la Iglesia Católica desarrolla el magisterio eclesiástico y el magisterio eclesiástico pone a la Biblia, pone a la revelación bíblica por debajo del magisterio eclesiástico. El Papa, el cuerpo cardinalicio, los obispos son los que generan la interpretación del texto bíblico y hacen los cambios al texto bíblico. Por ejemplo, el caso del cambio del sábado. Cuando nosotros vamos a la Escritura, la Biblia no tiene ningún tipo de cambio en relación con la observancia del sábado. Pero cuando vamos, y los antiguos catecismos lo dicen, ¿cómo es posible que haya cambiado de sábado a domingo? Pastores quienes me conocen lo han visto y lo he dicho en alguno de los programas en alguna parte. Cuando fui a la Iglesia Católica y me encontré con que esa fue la respuesta, me sentí profundamente frustrado. Y básicamente el punto fue, la Iglesia Católica tiene la autoridad
que Dios le ha concedido en la tierra y cambió la santidad del sábado por la del domingo. Por lo tanto, hoy descansamos en el día de domingo. ¿Qué es esto? Un criterio de excepción administrado por un cuerpo eclesiástico, pero definitivamente nosotros no tenemos eso. La Iglesia Adventista nunca ha generado esa visión. La Iglesia Adventista se funda en el criterio de lo que dice la Sagrada Escritura como autoridad, y aquí nos encontramos con una argucia, porque eso es lo que debiéramos tratar de llamar, prácticamente legalista, forense, si lo podemos llamar así también, porque viene de ciertos sectores no teológicos. Usted mencionó 2 personas, ninguna de esas 2 personas son teólogos, y llama la atención este aspecto. En otras palabras, el error está en que la iglesia llega a ser el árbitro del libro en vez del libro ser el árbitro de la iglesia. ¿Por qué administra la excepción? Es decir, como dijo el pastor, Dios no administra la excepción, Dios no da lugar a la excepción. Entonces, quien hace la excepción es quien genera la autoridad sobre el proceso en realidad. Ahora, ellos dan varios ejemplos y creo que un punto muy importante que mencionaste es que ninguno de los ejemplos tiene que ver con la ordenación específicamente. Vamos a examinar algunos de esos ejemplos. Voy a mencionarlos y entonces podemos hacer comentarios sobre algunos de ellos, si no todos. Vamos a ver. Usan el caso de Débora, la elección de un rey en Israel, el hecho de que Ruth fue llamada para ser progenitora del Mesías, pero había una profecía que nadie podía entrar en Israel, sino hasta la 10ª generación, y supuestamente no fueron 10 generaciones. Está el ejemplo de los panes de la proposición, de los cuales participó David, contrario a lo que la Biblia dice. El caso de las hijas de los Sefahad, y un caso más contemporáneo, el de John Tay, quien fue un laico que rehusó bautizar a algunas personas en la isla de Pitcairn. La hermana White más tarde dijo que había cometido un error, que debería haberlos bautizado aun cuando no era ordenado. Vamos a examinar el caso de Débora. ¿Qué se puede decir de Débora? Ella fue juez en Israel, así que la idea es que como ella fue juez, entonces las mujeres pueden ser ordenadas hoy. Ahora es interesante ese caso de Débora, porque sí ella juntó en su propia persona 2 tipos de comando, uno directo y el otro indirecto. El comando directo fue del aspecto civil. Ella era jueza y en ese instante la autoridad máxima de los israelitas era un juez. Entonces ella fue jueza. El otro, que es indirecto, ella actuó como generala del ejército. Eso también era importante. Y si quieren agregarle un dato de complicación, ella profetiza, incorporó un elemento de importancia espiritual básica en el pueblo de Israel. Los 3 comandos más importantes de Israel, le faltó solamente ser sacerdotisa, que es lo único que desacredita el caso como una excepción para favorecer la ordenación de mujeres. Y que en lugar de transformarse en un caso que ayuda a establecer la excepción, es un caso que niega la excepción. ¿Por qué la niega? Porque le dio Dios todos los poderes excepto el de ser sacerdotisa, lo cual indica, sin lugar a dudas, que no estaba Dios con intención de flexibilizar la ordenación en Israel. Y con eso nos da para todo el tiempo un ejemplo fundamental, tremendo, de que en esta cosa no hay flexibilización de la voluntad de Dios. Tampoco la hubo en las otras 3 cosas. ¿Por qué? Porque esas siempre estuvieron abiertas a hombres y mujeres. Tanto el comando político como el comando del ejército, como la posibilidad de ser profeta, estuvieron siempre abiertos a hombres y mujeres, no hay excepción. La excepción hubiera sido si ella
también hubiera entrado a ser sumo sacerdote de Israel. Ahí sí, ellos tendrían argumento y nosotros calladitos hasta lo aceptaríamos y hasta votaríamos a favor de la ordenación de mujeres. Hay un buen teólogo de la Iglesia que hace un par, gracias, que hace un par de observaciones que me resultan muy interesantes, que es el doctor Michael Hassel, que envió esto a un círculo y señalando sus observaciones, porque él no pudo estar en esta ocasión, si bien de paso miembro del comité, pero por su labor en el Departamento de Arqueología no pudo estar en alguna de esas sesiones. Y él observa, y me parece, siguiendo la línea del doctor Veloso, Steve, que es muy apropiado este aspecto, que Débora cumplió esas funciones, sin embargo, nunca se sentó en el lugar de los jueces a la puerta de la ciudad. Es decir, cumplió la función porque era una situación de emergencia, pero no ocupó la posición que tradicionalmente ocupaban los jueces a la puerta de la ciudad. Es decir, como alguien a veces en alguna iglesia dice, bueno, yo en este lugar, en esta posición, yo tengo too many hats, dicen aquí en inglés. Tengo muchos sombreros, ocupo muchas funciones. Pero ella respetó quiénes eran y cuál era el diseño de ese tiempo. Y obviamente nunca fue ordenada y, como dijo el pastor, nunca desempeñó una función sacerdotal. Y el relato bíblico nos dice que fue Barak el que convocó a los ejércitos, fue Barak el que dirigió las tropas, fue Barak el que fue tras el enemigo, y luego entonces más adelante Samuel se refirió a Barak como el héroe de la historia y no Débora. Y es interesante que la que libró a Israel no fue Débora, sino que fue una mujer llamada Jael. Y además de eso, pues en el libro de Hebreos se menciona a Barak como el héroe de la historia. Y el Espíritu de Profecía dice muy claramente que esto fue en la época de los jueces, no era una organización, la organización perfecta que existía en los días de Moisés. Ellos se extraviaron de la organización que Dios tenía para el pueblo de Israel. Ahora, el ejemplo que ellos dan, el ejemplo más clásico de todos, es el de la elección de un rey en Israel. Y vamos a tomar unos momentos para hablar de eso. Básicamente la idea es que Dios quería ser el rey de Israel en la teocracia. Pero el pueblo dijo, nosotros queremos tener un rey. Y interesante que el argumento fue cultural. Queremos ser como las otras naciones, por eso queremos rey. No porque la Biblia lo dice, porque Dios lo reveló, sino por la cultura de la época. Entonces Dios sencillamente dijo, bueno, Israel quiere tener un rey, así que yo voy a permitir que ellos elijan un rey, un plan B, no es la opción número 1, y de todas maneras yo los voy a bendecir y todo va a funcionar bien. Así que usan eso como argumento de que la iglesia puede adoptar la idea de ordenar mujeres al ministerio, y no es el ideal de Dios, pero Dios está dispuesto de aceptar lo que quieren los seres humanos. ¿Qué podríamos decir en cuanto a ese ejemplo? Hay mucho que decir, ¿no? Y comencemos por algún lado. Ese lado, a mi juicio, es este, para comenzar. Tenemos una cuestión que, de hecho, estaba anunciado en los planes de la Escritura. Dios ya había dicho, cuando tengan un rey, o si quieren traducirlo un poquito diferente, más cercano al texto, si llegan a tener un rey, entonces van a observar estos principios y le da el procedimiento cómo debe actuar el rey, que en realidad le conservaba el título pero no la función de los reyes. Le modifica la función. ¿Por qué? Porque igual Dios iba a seguir siendo el rey. Entonces, ya no iba a ser un rey con representación de jueces, pero iba a ser con representación de un presunto rey, como al estilo del ambiente, pero no en el estilo autoritario y absolutista con que los reyes ejercían el poder alrededor de Israel, sino al estilo como Dios quería el gobierno en Israel.
Por lo tanto, la excepción a la voluntad de Dios no es una excepción, sino simplemente es un modo diferente de que Dios tuviera su representación en el gobierno político de Israel. Y ustedes vean que toda la historia de los reyes insistentemente se hace esta comparación. Este fue fiel a Dios, este hizo las cosas como Dios quería, este no fue fiel a Dios, este se apartó, este hizo adoración a ídolos y no siguió el camino del Señor. Es decir, de ahí para adelante, toda la evaluación de los reyes fue en comparación con lo que Dios quería. No es que la excepción ocurrió, sino que en ese nombre Dios esperaba la misma sumisión a la voluntad suya que esperó de todos los conductores de Israel en todos los tiempos. Ahora, si esto es así, entonces la tal excepción de Saúl como flexibilización de Dios para hacer la voluntad del pueblo, no fue tal porque el rey tenía que hacer la voluntad de Dios, no la del pueblo. Cuando el rey quiso hacer la voluntad del pueblo y argumentó que estaba haciendo lo que el pueblo quería, fue en ocasión del sacrificio de los amalecitas. Le mandó Dios que matara todo el ganado de los amalecitas. Y resulta que él le perdonó la vida a la parte más gordita del ganado. Y cuando llegó Samuel y le preguntó, le pidió cuentas de su obediencia a Dios, a lo que Dios le había dado como instrucción, a la voluntad de Dios, él dijo, el pueblo quería ofrecer sacrificios y para esto hemos guardado estos animales. Es decir, aquí están enfrentadas la voluntad del pueblo con la voluntad de Dios. Y Dios no aceptó la voluntad del pueblo como una flexibilización suya, sino que condenó la adopción de esta voluntad del pueblo por parte de Saúl, y nosotros sabemos lo que pasó con Saúl. Las consecuencias, ahí viene el capítulo consecuencias de hacer lo que nosotros queremos. Si Dios no nos libra de las consecuencias por hacer lo que queremos, quiere decir que no flexibilizó nada. Porque la flexibilización hubiera estado si nos libraba, si le libraba a él, en el caso ahí, de las consecuencias. No ocurrió. Es decir, tuvo que sufrir el castigo por su mala acción. Es interesante que los que arguyen de que debemos adoptar un plan B o un plan que es menos que ideal, dicen que necesitan hacerlo porque mejor así se puede cumplir la misión de la iglesia y va a preservar la unidad de la iglesia. Pero cuando uno ve el caso de la elección de un rey en Israel, lo que hizo últimamente fue dividir a Israel en las tribus del norte y las tribus del sur. En vez de cumplir su misión, se entremezcló con las naciones, perdió su misión, y en vez de dar libertad, lo que causó fue que fueran finalmente al cautiverio. Así que en realidad lo que ellos querían lograr adoptando un plan B fue exactamente lo contrario. Sí. A mí me parece de que justamente esa es la función de la iglesia, amar al Señor para cumplir con su voluntad. Si nosotros hablamos de la misión que el Señor nos ha encomendado para estos tiempos finales de la historia del mundo, esa misión es el cumplimiento de su voluntad, de su mandato específico en las Sagradas Escrituras. Y todas las decisiones que debiéramos tomar como iglesia tendrían que ser de acuerdo a la voluntad del Señor para cumplir la misión. Pero tenemos que tener cuidado los argumentos que utilizamos para cumplir esa misión o para cumplir con la voluntad del Señor. Ahora, en esta tercera posición se utiliza este ejemplo que estamos considerando como una excepción que Dios acepta. Pero debemos recordar de que en ese ejemplo, ¿qué le dijo Dios al profeta Samuel? No te han rechazado
a ti, sino a mí. Quiere decir de que podemos legítimamente utilizar un ejemplo o un argumento para cumplir con la voluntad del Señor cuando el Señor dice que ese ejemplo es un rechazo a Él mismo. Obviamente que no. Yo creo que esta es una parte muy débil de la argumentación de esta posición. En primer lugar, porque el cambio de moverse de la teocracia a la monarquía en Israel fue catastrófico. Todo el Antiguo Testamento, todo el libro de Reyes, el libro de Crónicas, etcétera, nosotros vemos al pueblo de Israel en una especie de péndulo entre acercarse al Señor y alejarse del Señor, y vemos de una manera bien clara, como se señaló, la división, y no solamente la división de tribus, sino primero llegando a Siria, desbaratando por completo a Samaria en el 722, y finalmente prácticamente 200 años después, encontramos que Babilonia hace lo propio, y es interesante que los profetas ven eso como la mano del Señor castigando al pueblo por los errores cometidos en el pasado. Es decir, la elección de abandonar la teocracia, es decir, palabra que refleja el gobierno divino sobre el pueblo de Israel, por la monarquía, es decir, hacer la voluntad de, como los otros pueblos lo hacían, de tener un rey, tuvo un resultado desastroso. Es interesante que el Espíritu de Profecía, en volumen 7 de Testimonios para la Iglesia y 109, y también en la página 180 en inglés del tomo 8, señala que hoy nuestra iglesia es una teocracia. En el momento que los pioneros de la iglesia definidamente salen de distintos movimientos religiosos y se unen bajo los dos grandes estándares del advenimiento del Señor y la observancia del sábado, nosotros comenzamos a retomar el camino del pasado para volver a ser una teocracia, en la que en la iglesia ejerce el Señor la autoridad. Ahora, ¿con qué autoridad nosotros ahora, con toda la experiencia del pasado, vamos a decirle al Señor que vamos a hacer criterios de excepción sabiendo lo que pasó en el pasado del pueblo de Israel? Es interesante, yo creo que este ejemplo demuestra que no podemos separar los mandatos morales de Dios de los aspectos cúlticos y los aspectos de organización. Porque fíjense, Israel, como resultado de elegir a un rey, los llevó a quebrantar el segundo mandamiento, el de no adorar ídolos. El primer mandamiento, no tener otros dioses. Y el séptimo mandamiento, porque se compara a la relación de Israel con otras naciones con adulterio espiritual. Es decir, que cuando adoptaron una organización que no era el ideal de Dios, el resultado fue que quebrantaron los mandamientos de Dios. Así que no se puede separar los mandamientos, tales llamados morales de Dios, del plan de organización que Dios ha establecido. Ahora, hay otros ejemplos que ellos dan, Ruth y los moabitas. Es decir, había una prohibición de que ningún moabita podía entrar en la congregación de Israel hasta la 10ª generación. Y dicen que, bueno, Ruth fue moabita y ella no entró a la congregación de Israel antes de después de la 10ª generación. Así que usan ese ejemplo para defender de que Dios hizo una excepción con Ruth. ¿Qué podríamos decir en cuanto a eso? Estamos otra vez con la ficción de una excepción. Porque los que han hecho el cálculo de las generaciones nos dicen que sí, habían pasado las 10 generaciones. Y entonces, todo el argumento, si el cálculo está correcto, se desmorona por sí mismo. Ahora, es cierto que esa prohibición existió. Y es cierto que fue originada por Dios. Ahora, si Dios hubiera colocado a Ruth en el camino de la conversión, en el momento en que ella se convirtió,
él aceptó la conversión de Ruth. Entonces estamos ante un hecho de acción divina. Ellos no aceptan este argumento, lo rechazan porque no admiten que la conversión de Ruth haya sido razón para una excepción. Ahora miren ustedes lo que ocurre aquí. Ellos son duros con Dios, no le permiten hacer una excepción, pero ellos basan toda su teoría en las excepciones de Dios. Muy bueno. Y entonces, ¿cuál es la coherencia de esta cosa? Las excepciones de Dios son buenas si concuerdan con lo que yo quiero, y cuando concuerdan con lo que Dios quiere no sirven. ¿Quién es el que resuelve estas cosas? Vuelvo a lo que leí anteriormente. Para ellos resuelve mi punto de vista, resuelve mi persuasión, resuelve lo que yo veo, las bases que yo tengo, lo que yo creo, no lo que Dios me dice. Si Dios aceptó a Ruth en el pueblo y después colocó en la descendencia de esa mujer a David, el más típico de los reyes de Israel y tal vez el único que fue según el corazón de Dios, entonces, escúcheme, y junto con haber sido David, en la línea coloca la descendencia de Cristo. Claro. ¿Hay más voluntad de Dios en juego aquí que eso? ¿Y quién? Yo quiero saber, ¿quién tiene el poder para decirle a Dios, no hagas eso? Entonces, la excepción y la incoherencia y el poder de Dios en una incoherencia del sistema, a mí me desacredita completamente todo el sistema teológico que ellos están planteando. Y hay dos cosas que quiero recalcar y luego Daniel tiene algo que decir. En el libro de Ruth dice que sí hubo 10 generaciones. Están mencionados por nombre. Pérez, Esrón, Ram, Aminadab, Nahshón, Salmón, Boaz, Obed, Isaí y David. Hubo 10. Pero aun si no hubiese 10 generaciones, que las hay, claramente en Ruth del capítulo 1, cuando Noemí le dijo a Orfa y a Ruth que regresaran a su pueblo y a su Dios, Ruth dijo, lejos esté de mí de regresar a mi pueblo y mi Dios. Bueno. Dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ya no era moabita, sino que era israelita, por admisión de ella misma. Bueno, eso es lo que ellos rechazan, ¿ves? Pero Dicen rechazan el texto bíblico, claro, entonces. pero lo que yo quiero destacar es, y lo vuelvo a decir, es que es la incoherencia en primer lugar y en segundo lugar la atribución de que ellos tienen derecho a determinar qué cosas son excepciones y qué cosas no son excepciones, aunque digan de otro modo, porque ellos dicen que las excepciones las determina Dios, o que las determina el pueblo, o que las determina una determinada circunstancia en la que la necesidad del pueblo aparece. Bueno, esas cosas acaban siendo simplemente excusas para ellos mismos determinarlo. Y, desde luego, el poder de Dios es superior a lo que ellos quieran decir. ¿Y qué tiene que ver este ejemplo con funciones en el sacerdocio o funciones de liderazgo en Israel? Nada. Eso nos trae el próximo ejemplo, los panes de la proposición. Dicen que David comió los panes de la proposición y por esa razón Dios permite excepciones y por lo tanto nosotros podemos ordenar mujeres. Es lo que decimos en inglés, a stretch. ¿Qué diríamos de eso? Y simplemente tenemos que decir que no están relacionados. David no se tornó sacerdote por comer los panes. Él siguió siendo el soldado fugitivo, menos hambriento ahora, pero soldado fugitivo igual. No hay ninguna vinculación con ordenación y que vamos a hacer una flexibilidad. Dios flexibilizó esta cosa, podemos flexibilizar la ordenación. No hay proporción en las comparaciones estas. Además, no hay referencia a casos en los cuales la tesis que plantean es exactamente lo contrario.
no, simplemente seleccionaron lo que ellos consideraron que podría sustentar su tesis y el resto, los ejemplos reales de la Biblia, que podrían no sustentarla, esas se los olvidaron. Justamente cuando este trabajo quiere sustentar toda su plataforma de argumentación y decisión final en ciertos ejemplos bíblicos, cuando nosotros hablamos de tota escritura, cuando decimos de que tenemos que comparar este pasaje con otros y con el contexto y con la enseñanza general de la Biblia, entonces nos preguntamos, ¿por qué no presentó este grupo o este grupo de hermanos otros incidentes, ejemplos bíblicos, donde Dios no da lugar a excepciones? Categóricamente, no da lugar. Creo que vamos a ver algunos de esos casos, ¿no es cierto? Pero entonces, si uno quiere actuar con equidad en el estudio de las distintas circunstancias, veremos ejemplos donde Dios acepta o flexibiliza o tolera una situación, aunque nos anticipa las consecuencias, y aquellas que absolutamente no lo permite. Y entonces la pregunta es, ¿en qué casos sería adecuado aplicarlo al sagrado ministerio, que es el tema que estamos considerando, y en qué casos no? Muy buen punto, doctor Biaggi. Vamos entonces a mirar algunos de esos ejemplos bíblicos que ellos no mencionan y que tienen directamente que ver con funciones en Israel, funciones sacerdotales y con organización de Israel. Podríamos mencionar, por ejemplo, el caso de Saúl cuando ofreció el sacrificio. Tal vez Daniel podría describir esa experiencia cuando Saúl sintió la urgencia de ofrecer el sacrificio. ¿Qué implicaciones tenemos ahí? Bueno, básicamente él estaba sobrepasando de sus naturales limitaciones, porque como decía recién Guillermo, él era rey, pero no sacerdote, y definitivamente eso era una absoluta transgresión dentro de los procedimientos. Y tenía instrucciones precisas de esperar al profeta del Señor, instrucciones precisas. Quiere decir de que entonces Dios en este caso no permite la excepción y la castiga duramente. Según la definición de ellos, eso no es un mandato moral, porque tiene que ver con sacrificios, no tiene que ver con los 10 mandamientos, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Absolutamente. Tenemos el caso de Usías. El caso de Usías. ¿Qué fue lo que pasó con Usías, doctor Veloso? Y Usías estaba acompañando el traslado del arca. Él no estaba autorizado, porque no era levita, para hacer ningún trabajo relacionado con el arca, pero indudablemente que el tránsito del arca en esa oportunidad atrajo la atención de mucha gente, por curiosidad y hasta por devoción. Y él estaba entre ese público, acompañando como iba en una carreta tirada por bueyes, siendo trasladada el arca, y de repente ocurrió un momento cuando la carreta tambaleó el arca y parecía que se iba a caer. Entonces él fue y la tocó para ayudar a que el arca no se cayera. Esto es un típico caso de ayuda al Señor fuera de orden, y sufrió las consecuencias. ¿No? Claro. Sí, ese es el caso de Usa. Pero tenemos también el caso de Usías, el rey Usías. El rey Usías. Disculpa que yo estaba... Pero no importa, ese ejemplo que usted dio lo tengo en la lista también. Sí, sí. Bueno, completando este caso, nos encontramos ahí ante una situación en que el Señor no hizo excepción alguna. Para salvar la vida de un buen intencionado podría haberlo hecho, ¿no es cierto? Si es que la flexibilización fuera parte de su sistema de acción, no lo hizo. Sí, si estos son los ejemplos de excepción, Steve, lo que vamos viendo es que todos terminan mal. Sí. Es que el propósito es mostrar que hay ciertos casos que ellos no citan porque lo que hace es negar la tesis que ellos presentan. Efectivamente. Lógico, es decir, pero si avanzamos y vemos todas las consecuencias de todos los casos en los cuales definitivamente se usa el criterio de excepción para ayudar bajo esto y todos los otros razonamientos, las consecuencias
fueron que todos terminaron mal. Sí, porque el asunto es que estos ejemplos que estamos tratando ahora son ejemplos que tienen que ver con el argumento de ellos. Tiene que ver con funciones ministeriales y funciones eclesiásticas. Los que ellos presentan, la mayoría no tienen nada absolutamente que ver con la ordenación, con ser pastor, con ser sacerdote. Por ejemplo, la elección del rey de Israel, Rud y los moabitas, los panes de la proposición, las hijas de Zelofehad. Herencia. Sí, todo el asunto de la herencia, nada de eso en realidad tiene que ver con funciones eclesiásticas. Son, como decimos en inglés, comparing apples and oranges, comparando naranjas con manzanas. Tenemos también otros 2 o 3 ejemplos que quiero traer a colación. El ejemplo de Gedeón. Gedeón también violó un principio muy importante del sacerdocio. ¿Qué fue lo que él hizo? Hizo un efod, ¿no? Y entonces lo colocó como un ídolo después, en la forma de ídolo, para adorar y para atraer al pueblo, pero no resultó. ¿Por qué? Porque el pueblo se prostituyó. claro, dice el texto es el bíblico. término que aparece. Lástima. Y no resulta porque todo lo que es desobediencia es simplemente pecado. Es una palabra dura, pero es básicamente la palabra que refleja la apostasía del pueblo de Israel en el pasado. Es decir, Dios deja de ser el esposo ideal del pueblo de Israel y definitivamente Israel queda a merced de otras divinidades. ahora hay otros 2 ejemplos aquí que quiero traer a colación, son muy importantes. Tenemos el caso de Jeroboam. Tiene que ver con alguien que usurpó el asunto del centro de adoración y el centro del sacerdocio en Israel. Ese sí es un ejemplo que trata directamente con el tema que ellos traen a Y colación. sí, porque él ordenó sacerdotes que no eran de la familia de Aarón. Dice que lo hizo con gente del común del pueblo. Es posible que había levitas ahí, en esa ordenación también, lo cual era tanto como el común del pueblo, porque tampoco los levitas estaban autorizados por Dios para ser sacerdotes. Y en ese caso, textualmente dice que él, con esta acción, hizo que el pueblo pecara. Es decir, fue un pecado hacer toda esta excepción, si se quiere llamar. Es decir, Dios no dio lugar a la excepción, no admitió, no toleró la excepción. Claro, era por fines puramente políticos, porque era para evitar que el pueblo se fuera con el rey Roboam. Pero tenía que ver con funciones ministeriales. Tenía que, No, directamente. claro, sí. No, y directamente. básicamente lo que hizo fue una copia de calco prácticamente de todo el calendario, porque inventó, y dice el texto de su propio corazón, Primero de Sí, Reyes 12, sí. las fechas, y estaban todas relacionadas con el calendario que se desarrollaba en Jerusalén. Claro. Y entonces ofreció límites en el norte y el sur, de tal manera de restringir geográficamente el flujo del pueblo hacia Jerusalén y los inhibió de adorar al verdadero Dios en realidad. Porque eso es lo que hizo. Hizo una imagen, una especie de imagen de la bestia, apocalípticamente hablando, pero en el Antiguo Testamento, de tal manera de poner límites al pueblo de Israel para que no acudiera a Judá. Y dice el texto que era para evitar que el pueblo, yendo a Jerusalén, se volviera al rey Roboam. Sí. Así que eran razones Político. puramente políticas. Así que estos ejemplos son más apropiados al argumento que ellos están usando. Más porque se refieren a asuntos del sacerdocio. Y los ejemplos de ellos no tienen nada que ver con el sacerdocio. Ahora, el ejemplo de todos los ejemplos, Coré. Yo creo que eso es lo que más cerca está A la a la realidad actitud nuestra. que tenemos nosotros ahora. ¿Cuál fue el gran pecado de Coré? Yo creo que Dios había dado instrucciones precisas de cuál era su voluntad. Hoy día, siglo XXI, diríamos, Dios utiliza discriminación. Y Coré dice, ¿por qué estos sí y estos no?
yo también soy levita, ¿por qué no puedo? Moisés le respondió, no os es suficiente a vosotros, hijos de Leví, servir al Señor. O sea, todos miembros de nuestra iglesia pueden servir al Señor en distintas capacidades, que además querráis el sacerdocio. Pero es lo que el pueblo quería, ¿no? Creo- Y sí, porque el argumento era que todo el pueblo era santo y que lo siguió mucha gente del pueblo. Por eso que príncipes y gente del pueblo, fue una rebelión grande, no pequeña, no fueron solamente un grupito de levitas, fue muchos seguidores. Ahora, esa masa de pueblo tampoco es autorización. ¿Desde cuándo que el pueblo puede autorizar más que Dios? Entonces, esto a mí me dice que aún tenemos que ser cautelosos cuando decidimos estas cosas en voto. Definir la doctrina, decidir la doctrina por voto, sí lo hacemos, pero hay que ser muy cautelosos en que tomemos un voto que esté en armonía con la voluntad de Dios. Porque tomar votos para alejarnos, como cuando la adoración del becerro, que el pueblo sí estaba a favor de que hicieran el becerro, pero miren lo que pasa, ¿no? Las consecuencias de esto, de desobedecer a Dios por voto del pueblo, no es fácil. Nosotros decimos, tenemos que estar dispuestos a mantener la unidad del pueblo, de todos nosotros, entre nosotros, pero con la cautela suprema de no ofender la voluntad de Dios. Pero Dios permitió entonces un plan B, porque permitió que vinieran los 250 con los incensarios, ¿no? Sí, pero ¿y el plan C de cementerio cómo fue? Excelente comentario. Steve, esta declaración de la tercera opción a mí me llamó la atención y quizás tú con tu buen inglés la puedes leer desde allí. But the issue of gender, el aspecto de género, we submit. A ver, trato de traducir. Pero el asunto del género, sometemos nosotros, es una calificación ideal para el oficio del ministerio ordenado, y mientras que es una cualidad importante, solo es una en medio de varias cualificaciones. Esto es lo que sostiene y está en la página 4, en las líneas 4 y 6 de la tercera opción. Y aquí hay algo que me llamó la atención en la tercera opción, y es que cuando el apóstol Pablo dice que si un hombre desea obispado, buena cosa desea, el género aquí no es opción. El género no es una opción. El género es inherente del oficio en el cual se ha de ordenar. Y cuando se está señalando esto, se está colocando al género como una de las calificaciones, cuando definitivamente no es una calificación, es inherente del cargo. Excelente punto. Vamos a otro punto ahora. El grupo número 3 apeló a la libertad de conciencia para defender su punto de vista. Nosotros los adventistas estamos a favor de la libertad de conciencia, pero según ellos, pues supongo que divisiones enteras tienen libertad de conciencia para decir, no individuos, sino una entidad denominacional. Así que podemos justificar la ordenación de las mujeres bajo el pretexto de que debemos garantizar la libertad religiosa. Bueno, ahí es un abuso del término. Sí. Es una superación al idioma, porque libertad de conciencia es algo tan sagrado que Dios le dio a todo el mundo. ¿No? Nosotros tenemos que respetar la libertad de conciencia. Ahora, cuando cada uno de nosotros nos hicimos adventistas, lo hicimos con plena libertad de conciencia de que esto era la verdad, y todavía mantenemos la convicción profunda y la conciencia en paz de que estamos en la verdad revelada de Dios. Si de repente yo llego a la conclusión, o cualquiera que llegue a la conclusión, de que en realidad me equivoqué y cometí una ofensa
a mi conciencia en aceptar la fe adventista. El ejercicio de mi libre conciencia consiste en retirarme de aquí. No en pedir que cambien todo el adventismo porque yo estoy aquí y lo pongan a mi medida, porque mi conciencia me lo exige. ¿No? ¿Por qué? Porque yo entré aquí por opción, no fue por imposición de nadie. Nadie me obligó. Cuando una entidad obliga a otros a adoptar una religión que no es la que libremente quiere adoptar, eso es ir contra la conciencia del individuo. Pero cuando el individuo libremente entra en una religión y después quiere cambiarla toda a su medida, eso no es libertad de conciencia, es abuso de oportunidad. Y otra cosa que se debe tomar en cuenta es, supongamos, usemos la división norteamericana como ejemplo, que ellos quieren ordenar mujeres como pastoras y usan el argumento de que la libertad religiosa debe garantizarles la posibilidad de hacerlo. Pero ¿qué sucede con toda la gente en la división norteamericana que está opuesta a la ordenación de las mujeres? ¿No es una violación de la conciencia de ellos de que toda una división tome una decisión que está contra la conciencia de ellos? Además, hay otro elemento. Las organizaciones no tienen conciencia. La conciencia la tienen los individuos. Y una división no puede decir, la división tiene que tener respeto, es decir, la asociación general tiene que respetar la libertad de esta división o de esta unión o de aquella asociación. No hay tal cosa, es una organización, es un sistema. El sistema está establecido como está establecido. Ahora, los individuos que tienen conciencia son los que optan por incorporarse a ese sistema o no. Ahí está el ejercicio de la libertad, porque la libertad es libertad individual, no es libertad de estructuras. Las estructuras son dadas para que funcionen objetivos. El objetivo es la misión. Y ahí entonces tenemos que hacer esa distinción, respetar la conciencia y otorgarle la plena libertad de que decida quedarse aquí o no quedarse aquí. Y quizás para informar a los hermanos que nos sintonizan, es bueno que sepan que nosotros tenemos un manual que se llama Working Policy en la iglesia. Y el Working Policy de la división norteamericana, que se actualiza cada tantos años y básicamente cada 5 años, cada congreso de la Asociación General, indica que, y está establecido de una manera bien clara, que los oficiales deben actuar en armonía con las pólizas de la Asociación General. Y establece que, en caso de que ellos no estén de acuerdo con una póliza venida de la Conferencia General, el consejo es que renuncie de su posición. Está establecido, está en la póliza. O sea, tiene plena libertad si no está de acuerdo con los principios de la organización. Eso sucedería con cualquier organización secular también. Institución. Por ejemplo, si uno trabajara con Microsoft y uno discrepa de algunas de las posiciones de la empresa, uno no puede libremente decir, bueno, yo tengo libertad para cuestionar las reglas de la empresa. No, cuando uno se unió a la empresa y comenzó a trabajar, se decidió y aceptó las pautas establecidas por la organización. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos como miembros de iglesia. Es decir, ese es nuestro criterio, lo que decía el doctor Veloso, que cuando nosotros abordamos y nos acercamos a la iglesia, aceptamos las condiciones y definitivamente damos testimonio conjunto de lo que nosotros creemos. Cuando en algún momento tenemos una diferencia y nuestra conciencia dice que eso que nosotros estamos sosteniendo no está apoyado por la Biblia o algo por el estilo, tenemos toda una serie de canales que la institución tiene como para poder presentarlos adecuadamente e ir en esa dirección. Usar el criterio de libertad de conciencia bajo este punto, a mí me parece inapropiado, no es la esfera. La libertad de conciencia es, por ejemplo, cuando alguien está trabajando en una empresa y conoce ahora la verdad del sábado. Entonces
se acerca a su gerente y le dice que está teniendo algún tipo de dificultad laboral y la empresa media, entendiendo que esa persona, en el ejercicio de su libertad de conciencia y su libertad religiosa, tiene derechos, los reclama y determina qué es lo que va a hacer. Ahora, si la empresa decide que no le va a conceder el sábado libre, por ejemplo, él tiene el derecho de renunciar y declinar esa posición. Así es. Bueno, ya el tiempo se va rápido, pero vamos a ir a otro punto. Si la iglesia llegase a adoptar la opción número 3, de que debemos tal vez permitir que cada división, cada unión, cada asociación decida si van a ordenar mujeres o no, ¿qué implicaciones tendría eso para el futuro de la iglesia adventista? ¿Tendría alguna implicación en términos de la unidad? Una iglesia mundial, habría peligros de congregacionalismo, que la iglesia se fragmentara y que surgieran otros asuntos más adelante que también causarían problemas para la iglesia. Bueno, no solo perderíamos nosotros la unidad del ministerio, porque desde luego si una iglesia elige su pastor y decide ordenarlo para esta iglesia, no sería válido para aquella iglesia. Y en el mismo barrio podría haber un pastor que vale para una iglesia y en el siguiente 5 o 10 cuadras tiene otro que no está en el mismo estatus de él. Encontramos ahí una situación, inclusive para mantener los principios absolutos, como ellos designan. ¿Cómo establecemos los principios absolutos para todos cuando estamos divididos, atomizados por iglesias, por asociaciones, por uniones, por divisiones? Resulta literalmente imposible. La unidad está seriamente comprometida y el congregacionalismo está a la puerta, sino ya dentro de la casa. Es decir, estas posiciones no favorecen en nada el orden de la iglesia como un ejército unido para ejecutar la misión. Hacen exactamente lo contrario. Son varias las consecuencias y la primera es con la Biblia, desde mi punto de vista, porque se establece una diferencia que no está en la Biblia. Se toma un acuerdo que no está fundado definitivamente en la Biblia. La Biblia no distingue que el anciano, cuando es ordenado, sea local o universal. Esa sería una distinción que no la encontramos en la Biblia. La otra, a mí me parece que de la misma manera que en la ética tenemos una ética situacional, estaríamos utilizando una teología de situación. Y al abrir una puerta en esa dirección, estaríamos entrando en ese camino que se señaló, es decir, el congregacionalismo, Lejano Oriente, África, etcétera, tendrían regulaciones diferentes para distintas situaciones. Esto sería un ataque a la integridad y la autoridad de la Biblia, porque históricamente hemos dependido de la autoridad de la Biblia para todo lo que ejercemos y hacemos sin excepciones. Y aquí estaríamos introduciendo el marco de la excepción. El otro aspecto estaría relacionado con la hermenéutica bíblica, es decir, cómo interpretamos la Biblia, cómo lo vamos a manejar. Es decir, sabemos que la Biblia dice, pero, porque eso es lo que ellos dicen, sabemos que la Biblia dice, sabemos que el headship es así, sabemos que la ordenación sea, pero, entonces el pero finalmente llegaría a gobernar ciertos campos y otros no. Es decir, se estaría imponiendo límites a la inspiración de la Biblia. Y para mí eso sería demasiado serio. Estaríamos regresando a la época de los jueces. Sí. Estaríamos viviendo con que cada uno hacía en Israel lo que bien le parecía. Yo creo que iba a ir a usted, doctor Biaggi. Usted, tal vez más que cualquier otro de nosotros aquí, como presidente de una división, podría contestar esta pregunta. ¿Cómo cree usted que se sentirían los administradores a nivel de división y de unión adoptando la idea de que
se puede aceptar esta idea de ordenación a nivel regional. Sí, estaba pensando justamente eso porque nosotros estamos diciendo que en estos últimos años que venimos estudiando este tema, estamos orando para que el Señor nos revele su voluntad. Estamos invitando a toda la hermandad para que el Señor nos ilumine y nos muestre cuál es su voluntad. Así que cuando nosotros estudiamos como familia este tema, lo hermoso que hemos experimentado hasta ahora es que es una familia en todo el mundo. Es un cuerpo de ministros ordenados en todo el mundo. Un solo reglamento mundial nos rige. Un solo manual de iglesia rige todas las actividades de las iglesias adventistas de todo el mundo. Cuando nosotros comencemos a transitar un camino por el cual cada división tendría su derecho a tomar sus propias decisiones, ¿tendríamos un manual de iglesia para cada división? ¿Distinta? ¿O para cada iglesia? ¿O para cada iglesia? Y si nosotros lo hacemos a nivel de división, las uniones no tendrían el derecho de reclamar su porción de la autoridad que le corresponde en esa división. Y si así fuera, las asociaciones de las respectivas uniones no podrían apelar a su propio derecho de determinar sus propias decisiones. Y si eso fuera el caso, finalmente llegamos a cada una de las iglesias locales. Quiere decir de que tenemos que saber, tenemos que concordar de que hasta ahora la Iglesia Adventista funcionó como una familia y todas las decisiones, de acuerdo al Espíritu de Profecía, las tomamos a nivel de la familia, que son los congresos mundiales de la Iglesia Adventista, como familia. El día de que empecemos a tomar decisiones que dividan esa autoridad por regiones, entonces tendremos que sufrir esas consecuencias. Y la pregunta entonces sería, ¿estamos cumpliendo la voluntad del Señor? ¿Nos ayuda en el cumplimiento de la misión? Y cuando la Iglesia enfrente, porque ya la estamos enfrentando, muchas otras decisiones muy difíciles de responder, dejaremos entonces que cada unidad de la Iglesia tome sus propias decisiones o los tomaremos todos juntos como familia. Ajá. Cuando la Unión del Pacífico, aquí en California, tuvo una constituyente especial y votaron a favor de la ordenación de la mujer, ellos sabían abiertamente que esa era una violación de las pólizas y de los estatutos de la iglesia. Ahora, una vez que uno abre esa puerta para que una unión viole las pólizas de la iglesia, ¿por qué la iglesia local no tiene también el mismo derecho? Le doy un ejemplo. El diezmo es un principio bíblico de que debemos devolver el diezmo en la iglesia. Pero la distribución del diezmo es asunto de póliza. Así que, ¿qué tal si una iglesia dice, nosotros no estamos de acuerdo con la póliza de que debemos mandar todos los diezmos a la conferencia y ellos mandar a las otras organizaciones? Nosotros creemos que debemos retener el 50% de los diezmos en la iglesia y mandamos el resto. ¿Con qué autoridad la unión va a decir a esa iglesia, ustedes no pueden hacer eso porque la póliza dice que usted tiene que mandar todo, cuando ellos violaron las pólizas denominacionales? Correcto, por eso decía de que hasta ahora nuestra iglesia ha tomado las decisiones en familia y nos hemos puesto de acuerdo. Cuando comencemos a dar pasos en una temática o en otra distintos, entonces esa unidad se perderá. Como usted mencionaba, toda la administración financiera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día obedece a una unidad distributiva de los diezmos. Amén. Y que ayuda al cumplimiento de la misión. Entonces, si en un tema como el que estamos abordando ahora, acerca de la teología de la ordenación, permitiremos que cada división tome su rumbo, entonces, ¿qué argumento tendríamos para retener como una familia las finanzas de la Iglesia Adventista? ¿Qué argumento tendríamos? Exacto. ¿Verdad? O sea que tenemos que pensar entre todos cuál es la voluntad del Señor.
Amén. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros para que nos mantengamos unidos en propósito y en acción y en el cumplimiento de la misión? Amén. Porque la decisión de hoy afectará innegablemente como consecuencia las decisiones de mañana en otros temas importantes. Ahora eso nos va a colocar en una situación financiera incomprensible, porque vamos a tener algunas iglesias ricas y otras iglesias pobres. Vamos a tener pastores ricos y pastores pobres, que en este momento están todos con los mismos salarios. Y cuando la ambición por el dinero se mezcle con los elementos de ordenación, ¿no vamos a empezar a comprar ordenaciones de iglesias grandes? Ajá. ¿Cómo se va a estructurar la iglesia en un ambiente de intereses personales que se levantaría naturalmente en esta cuestión? Las implicaciones son muchas y muy variadas. Ahora, ¿qué pasaría cuando la ambición por conseguir las iglesias grandes para mí acumule el dinero en mi cuenta de banco? ¿Qué pasa con la misión? En este momento los dineros de la iglesia van todos juntos a la misión en una distribución reglamentaria, que nosotros seguimos con fidelidad simpática, muy agradable. Todo eso se echaría a perder en este planteamiento que tenemos en la tercera posición. Y la destrucción de la iglesia no es pequeña, es total. Y esto tenemos que pensarlo muy bien en esta vinculación con el Señor al hacer las decisiones. ¿Agradaría al Señor que tengamos una iglesia con recursos para ir adelante en la misión, pero que se desvían a los bolsillos de las personas? Y que la misión queda escuálida y destruida para ejecutarse? No creo yo que el Señor estaría de acuerdo de manera alguna, porque no es lo que la Escritura dice. La Escritura nos coloca en un ambiente de unidad para que juntos marchemos con toda la fuerza que tenemos y que los que tengan más o tengan menos tengan los mismos recursos para llevar adelante la misión. Eso es vital. Y no es solamente a nivel financiero, tradicionalmente a nivel de las instituciones de salud, las casas publicadoras, teológicamente, en todo sentido de la palabra, somos una iglesia mundial. Y este asunto de que cada región puede hacer lo suyo, aún en asunto organizacional, impacta la unidad de la iglesia. Ahora, nosotros comenzamos la discusión con TOSC. Entonces, nos quedan pocos minutos. Quiero terminar con algunos aspectos sobre esta comisión que se reunió, a la cual pertenecimos los que estamos aquí. Cuando se tomó el voto final de los tres grupos, los que estaban, eran miembros del grupo número 1, fueron 32 votos. Y quiero mencionar también que hubo 2 personas que no pudieron asistir por fuerza mayor que hubieran votado con eso, pero solamente se pueden contar los que estaban allí. Los que estaban a favor de la ordenación, los del grupo 2, fueron 40. Y los que pertenecieron a la opción número 3 fueron 22. Ahora, un buen número de los que pertenecieron a los 22 originalmente eran del grupo número 1. Así que esos fueron los tres grupos, 40, 32 y 22. Y también debemos tomar en cuenta las divisiones. El doctor Veloso podría tal vez dar mejor información sobre cuando las divisiones trajeron sus informes. ¿Cuál fue el resultado de las recomendaciones de las divisiones? Bueno, hubo, como se podía esperar, algunos informes de divisiones que fueron completamente favorables a la ordenación, y de esas tenemos nosotros 2, 3, 4. Una división estaba también dispuesta a seguir ese camino y otra división dijo que no decidía una cosa ni la otra y que aceptaría el voto de la
Asociación General. Las otras divisiones, todas ellas, dijeron que estaban en contra, pero que aceptarían el voto de la Asociación General. La mayoría de ellas dijeron eso. Entonces, el voto de los miembros de la comisión, que no fue un voto, porque no estábamos bajo el sistema de votación, fue más bien un parecer que estaba cuántos están por la primera opción, por la segunda, y si su segunda opción por cuál sería, y su tercera opción sería por cuál. Es decir, no es un voto así limpio de votación quien está decidiendo, sino eran varias las alternativas. Entonces, esto no refleja los informes de las divisiones. Porque si alguien llega a la conclusión, sumamos el número 2 con el número 3 y llegamos a una mayoría visible, el voto va a ser favorable. Puede ser que ocurra, si es que las divisiones concuerdan con este criterio, pero las divisiones todas estaban ignorando la opción 3. Así que hacer equiparar esa opción con cualquier posición de las divisiones es pura teoría, debido a que nadie conocía nada de esa opción 3 en ningún lugar del campo mundial. Bueno, no diría yo nadie, me consta que había uno que conocía, con quien habían contactado antes y le habían planteado esta opción. Ahora, lo paradójico es que tuvieron tiempo para contactarse con esta persona que yo sé positivamente que contactaron y aparecieran en la comisión como que era una cosa de última hora. La cosa de última hora para mí fue una estrategia. Porque sí, había quienes sabían de esto. Y a mí me cuenta de más de uno, porque había otros que no siendo de divisiones también sabían. Anticipadamente porque habían sido contactados. Entonces, y decirnos a nosotros que era de última hora, que aparecía como, por eso que no se había dado la posibilidad de que siguiera todo el curso, para mí estaba todo eso como una estrategia. Y tal vez soñando con que todo el mundo iba a saltar encima de ese carro y que se iba a producir mágicamente la unidad del grupo. No era posible porque no estaba basado en la escritura. Es decir, la base aducida a la escritura era nada más que ficticia, porque en la realidad no está. Entonces, como estos son puras interpretaciones, son puros elementos de juicio personal de los que redactaron este documento y de los que lo propiciaron, entonces es lógico que nosotros estemos en una evaluación equivocada si decimos, sumamos la número 2 y la número 3 y las divisiones están así, no están así. El voto de las divisiones fue el informe escrito que entregaron. Y a mí, gente de por lo menos una división, si no más, me dijeron, lo que nosotros enviamos de informe está valiendo para nosotros. Si el representante nuestro dijo otra cosa, lo que está valiendo para nosotros es lo que aquí decidimos. Entonces, hay mucha incertidumbre aparente en la alineación de los votos que podría haber en el Congreso de la Asociación General. Después que las divisiones rindieron su informe, yo decidí ir a la página web de la Conferencia General y miré la feligresía de cada una de las divisiones, el número de miembros, y saqué el cálculo de qué porcentaje de los miembros pertenecen a esas 4 divisiones que aprobaron la ordenación de la mujer. 14% de la feligresía mundial pertenece a esas 4 divisiones, que son básicamente Norteamérica, el área que cubre Australia y las 2 de Europa. Fuera de eso, el 86% de la feligresía, según los cálculos que están en la página web de la Conferencia General, en realidad o dijeron que no tenemos ninguna posición, vamos con lo que diga la Iglesia, o los que dijeron no estamos de acuerdo,
pero estamos dispuestos de obedecer la decisión que tome la iglesia. Así que eso me demuestra que esta idea de que la abrumadora mayoría de la iglesia a nivel mundial está a favor de la ordenación de la mujer sencillamente no es cierto. Eso es lo mismo que cuando dicen que todos los miembros de Norteamérica están a favor de la ordenación, que tampoco es verdad. Creo que conviene, Steve, destacar, y colegas, de que cuando terminamos la reunión de TOSC, el doctor Ted Wilson, el pastor Wilson, nuestro presidente, hizo una apelación a los miembros de la comisión y a su vez para que se transmita a todo el mundo. Que lo importante, hermanos, es que sigamos orando para que el Señor nos muestre su voluntad. Este es un tema muy fundamental, como lo hemos expresado en estos minutos. La unidad de la iglesia y el cumplimiento de la misión, el tener la tranquilidad y la paz de corazón y de conciencia de que el Señor está dirigiendo nuestras vidas y a su pueblo, es fundamental. Dediquemos tiempo cada día a estudiar las Escrituras, a permitir que el Espíritu Santo nos diga cuál es la voluntad del Señor y a decidir y a dedicarnos a seguir la voluntad del Señor. Amén. Cuando terminó la presentación de la tercera opción, me levanté y hice solamente una pregunta. Y la pregunta fue, si esta es la posición de ustedes, ¿no es este el fundamento teológico para no hacer la voluntad de Dios? Yo creo que como iglesia, como pueblo, debemos estar unidos en solamente un motivo aquí, en hacer la voluntad de Dios, Amén. de lo que está revelado en la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias por ese comentario tan importante. Debemos estar dispuestos sencillamente de ir sin ideas preconcebidas al texto. Es difícil porque todos tenemos bloques mentales, ¿verdad? Pero debemos decir, como dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye, y seguir la voluntad de Dios. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Quiero agradecerle al doctor Biaggi, al doctor Scarone y al doctor Veloso. Yo soy el único aquí que no soy doctor, pero el Señor me dará un honoris causa cuando llegue al cielo. Así que quiero agradecerles por haber estado con nosotros. Ha sido un honor que ustedes nos acompañen. Y es verdad que todos somos pastores. No hay un título que sea más honroso que el de ser pastor. Les agradecemos mucho por su compañía. Ojalá que la discusión haya sido de beneficio. Oremos como nunca antes por la unidad de la iglesia. Dios les bendiga a todos.